muchos que se quejan del servicio militar, pero para mí fue un año positivo, donde me desentendí de todo, menos de esconderme para que no me den trabajo. Para mí fue muy bueno, que incluso dormía en mi casa. Nosotros en aquella época, mi familia tenía casa en Bahía, dormía en mi casa, tenía un horario de 7 a 15, creo, donde iba y venía, salvo los días de guardia. Cuando terminé el servicio militar, que ya tenía 22, 23 años, 22, bueno, volví aquí a San Martín en forma definitiva. Siempre fui la más chica, la más sobreprotegida, pero en esa época se hacían asaltos en las casas, se llamaba asaltos, las reuniones, no íbamos a bailes populares, por lo menos yo, había bailes populares, pero en realidad eran encuentros en las casas, así, bailecitos, mucho más no era. Era estar con amigos y en esa ocasión ir al cine, pero los encuentros no eran en bailes populares o lugares así, únicamente que estés asociada a un club, que en esa época, como me rodeaba con gente de la colectividad, teníamos encuentros en la escuela primaria que iba. Era escuela primaria, dentro del barrio había muchas escuelas primarias castellanas que eran de niñas solamente, y mixta era la escuela judía. Entonces tenía, la escuela castellana donde ibas en la mañana o en la tarde y la otra parte la escuela judía. Claro. Entonces tenías grupos de amigos, había coro. Empezamos a salir a los 18 años míos. Y a los 26 años tenía Méndez. Y así nos fuimos conociendo. Él viajaba mucho a Buenos Aires a verme, por otras cuestiones también comerciales. Y bueno, y a los 21 años me casé en Buenos Aires. Y en esa época se seguía el hombre. Así que me vine para acá. Y no pude ejercer porque acá no había escuela idiomática. Ya nos conocíamos del pueblo, de más chicos, con la que es mi señora. Pero en el baile, bueno, se produjo. Y a partir de ahí nos íbamos, 21, 22 creo que tenía yo, cuando terminé el servicio militar. A ella siempre la acompañé. Cuando iba a los bailes, o iba con toda la familia, o iba con su hermanito menor. Nunca la dejaban ir sola. Pero su hermanito menor era cómplice nuestros y cuando volvíamos del baile, que era cuando podíamos tener un poco de intimidad, él se quedaba afuera, no entraba a la casa porque la mamá escuchaba y si entraba el nene tenía que entrar también la nena. Entonces él esperaba que nosotros termináramos de besuquearnos y otras hierbas y después entraban ya. Y bueno, y a partir de ahí yo iba a la casa. Yo concurría mucho en la casa de ellos y hubo un momento en que por cuestiones laborales nos fuimos a vivir con él, ya conviviendo, nos fuimos a vivir a Bahía Blanca, estuvimos viviendo en Bahía como 3 o 4 años y ahí tuvimos nuestro primer hijo, convivimos, estaba todo aceptado, hasta que decidimos tener el chico, el crío. Y entonces ahí sí nos casamos, fuimos al registro civil y todo legal. Primero arranqué en el municipio, porque yo estaba en el grupo juvenil de acá de la localidad. Y un día en una cena le pregunté a uno de los chicos cómo era para poder entrar ahí, me dijeron, y así que empecé a trabajar ahí. Después empecé a dar básquet, porque yo toda la vida también hice básquet, así que le empecé a dar básquet a la escuelita. Y después empecé a agarrar trabajo ahí en la fábrica de sal y hasta el momento sigo ahí. Y ahora yo, es por categoría, yo por ejemplo estoy en la tercera categoría, lo que hago es embolsar sal de 50 kilos. Consiste en una máquina, vos ponés la bolsa en la máquina, sola cae la sal y tiene una balanza, corta cuando tiene los 25 kilos y después vos la cosés y la mandás. Es un trabajo tranquilo, lo único que tenía que estar parado, pero después es un trabajo tranquilo. Mi bisabuelo trabajaba en la salina de Parvero, así que sí,
medio que se llevan la sangre. Cuando yo me vine a vivir acá con mi novio, mi abuela me decía como que le sorprendía verme tan grande y dice, se puso a pensar como diciendo, yo a tu edad ya estaba casada, tenía hijos y dice, ¿qué te voy a decir? ¿Viste? Eso. Creo que ahora, a mi edad, tener hijos, quisiera tener hijos, pero yo lo pienso como más adelante y la gente capaz que ya tenía 2, 3 hijos a mi edad. Entonces ahí es donde más veo la diferencia. Y también me hace pensar en cómo podemos plantarnos las mujeres en la sociedad, cómo estamos presentes, nos pudimos tener un lugar en la sociedad, tanto en el trabajo, bueno, ya desde poder votar, ya te lo digo, eso ya fue un cambio total para sernos sociales, porque la verdad que no teníamos opinión. Entonces desde ahí, y ni hablar en lo profesional. Por ahí se me ocurre, no sé si se trata de valores, pero pienso también un poco en mi profesión, cómo por ahí se ha perdido la palabra. Pienso en familias, en cómo, no sé, mi abuela por ahí no habló tanto con mi mamá sobre temas que había que hablar, ¿no? Y mi abuela con mi papá tampoco. Y mi mamá conmigo sí, fue distinto. Y yo pienso en mis hijos y voy a hablar de un montón de cosas, pero creo que se ha perdido la palabra en cuanto a las reuniones, ¿viste? Hablo en cuanto al celular, que estamos muy metidos en eso, los niños también. Y pienso en eso, que por ahí hay una juntada familiar o no, se ha perdido mucho eso también. En mi caso no, en mi familia somos de juntarnos mucho, pero esto, la palabra, el estar con el otro, el compartir, el mirarse, me parece que eso por ahí con la tecnología lo hemos dejado un poco de lado y me parece que es importante retomar eso. Vivo solo en la casa de mi abuela. Mi abuela está en un hogar porque ya tiene demencia senil y no la podíamos cuidar porque, por ejemplo, cuando yo y mi vieja estábamos trabajando, no había nadie con quien se quedara y por ahí se caía y teníamos miedo de que por ahí se quiebre o pase algo malo, entonces tuvimos que, aunque no nos gustó mucho la idea, tuvimos que llevarla a un hogar. Ella viene de una familia de 17 hermanos, unos cuantos, y bueno, ella sí me contaba que cuando era chica tenían que ir a la escuela caminando, les quedaba lejos la escuela, de ahí de la casa donde estaban en la Salina, y tenían que caminar un par de kilómetros para poder ir a estudiar. Terminó la primaria creo, pero la secundaria ya no la hizo, ya ahí se fue a vivir a Bahía como soltera y a trabajar y después cuando volvió ahí conoció a mi abuelo. La biblioteca era el centro de la juventud, no había otra cosa, así que acá en la época de verano que los chicos venían de estudiar y eran todos del mismo grupo nuestro, todos iban a parar a la biblioteca. A la tarde yo abría la biblioteca y los tenía ahí. Y ahí, bueno, empezó a venir, aparte entonces era cartero acá, trabajaba en el correo. Pero éramos todo un grupo, éramos como 17 entre chicos y muchachos. Y siempre estábamos, como no había otra salida, por ejemplo, los domingos, en la época que estaban ellos, un domingo uno hacía torta y nos íbamos a tomar mate a la casa de uno, otro domingo hacía la otra, si estaba lindo. Después nos sabíamos sentar en la esquina ahí frente al club, que había un salón de chapa allá, donde está el club. Ahí nos sabíamos sentar, que había esa lucecita al medio. El Vasco Inchaurraga era uno del grupo, vivían ahí a media cuadra. Y siempre nos ven, ahora falleció hace poquito el Vasco. Y dice, qué lindos tiempos pasamos, Bubi, ¿te acordás? Y él ha escrito cosas de acá, mucho de Winifreda. Mi papá eran puesteros, sí. Y nos instalamos cuando empezamos el colegio. Como yo me casé, me fui a vivir al campo. Y bueno, y de ahí veníamos al pueblo a hacer los mandados, ¿viste? Y después estábamos durante toda la semana en el campo y criaba pollo, tenía gallina, ordeñaba. Cosa que me apasiona del campo es ordeñar, porque hasta el día de hoy ordeño. Cuando tengo mi vaca, me apasiona ordeñar y criar pollo y hacer todas las tareas que se hacen en el campo, echar leña, juntar leña, todas las cosas, ¿viste? Eran épocas distintas porque no teníamos luz eléctrica. Tuvimos recién la luz eléctrica no hace tantos años, era 35 años. Teníamos motor. Los chicos miraban televisión, suponete, cuando
cuando se prendía la noche. De día no había televisor, había que jugar afuera, la rayuela, la payana, la muñeca, la casita. Eran otros tiempos, los chicos se crearon muy distintos. Sí. No había tantas comodidades como ahora, suponete, no había lavarropa, no había máquina de lavar, no había nada. Yo recién tuve máquina de lavar cuando ya prácticamente eran unas chicas, no te digo grande, pero... Los pañales eran todos de tela, pañales de gasa y chiripá. Eran cuadraditos, se lo ponían alargaditos, se doblaban y se ponían con un chiripá, que le llamábamos chiripá y bombacha de goma. Y los chicos se paspaban mucho con ese pañal. Así que había que hervirlos, ¿viste? Y toda esa historia con jabón blanco, lavarlos. A mí me tocó a 2 juntas. Lloraba las mañanas. Pila de pañales. Ellas iban, él iba al baile, todavía no andábamos todos, ellos bailaban y yo las miraba. Y eran menores que yo, porque yo parecía una nena. Qué sé yo, antes era distinto, hasta los 18 años bueno, no bailabas, no nada, y los bailes que había, 3 veces al año. Y por ejemplo me acuerdo que en Navidad, Año Nuevo había baile, pero mi mamá nos daba a elegir o Navidad o Año Nuevo. Iba ella y después con mis amigas porque estábamos todas pegando así, y eran tan desconfiadas que el día que iba, tengo una amiga que está en San Luis ahora, todavía siempre nos hablamos por teléfono, de siempre. Si íbamos, se quedaba en mi casa a dormir, o si no, yo me quedaba en la casa de ella. Y estábamos a 1 cuadra y media de diferencia. Y a las 12 de la noche se cortaba la luz, se terminaba el baile. Empezaban a las 9 de la noche, a las 12, porque antes había una usina, era particular. Entonces nos daban luz desde las 7 de la tarde a poner a las 12 de la noche. Más que nada fue así, tengo que hacer algo, no quería volver a trabajar en el campo, no es algo que me guste, o sea, el campo es hermoso, pero no para trabajar de mañana a la noche ahí, o sea, es mucho. Y nada, surgió la idea, siempre me gustó esto y dije, bueno, voy a probar. Y probé y me gusta, así que ahora que ya como que lo ejerzo y que lo hago más, es como que cada vez me llama más, me atrae más, así que bien. Yo siempre fui de la idea de que si se me cruza una oportunidad de algo que me guste o para crecer, no tengo el miedo de irme del pueblo, o sea, es más, sé que mi idea a un futuro no tan lejano es irme, incluso seguir con esto, con lo mío, pero irme del pueblo para poder crecer, porque acá estamos, o sea, no somos tantos habitantes y sí somos muchos peluqueros, entonces es como que llegás a un punto en el que te vas a estancar y no, la idea mía al menos es seguir creciendo, aprendiendo, mejorando y no quedarme en esa base. Me gustaría de viejo, ponerle, sí, estar acá en mi pueblo. Me gustó, o me gustaría también que el día que tenga hijos, mis hijos se críen en un lugar como mi pueblo. Eso sí, no lo cambiaría por nada. La infancia del pueblo es totalmente diferente a la de la ciudad y me quedo 1000 veces con la infancia del pueblo. Todas mis amistades de ahora y siempre son de Winifred, oriundas de que las conocí de la Yelén y con ellas siempre. Es más, yo me he ido a Castex, después otra amiga también se había mudado a otro pueblo y nada, era llegar los viernes y reunirnos todas ahí o sea, nos encontrábamos todas nuevamente, sí. Vos teniendo una amistad, es de última un viernes que estás aburrida sola, amiga, ¿qué haces? Hagamos algo. Y pasa también que cuando sos estudiante como que estás en lo mismo, ¿no? Tal vez que tu otra amiga el viernes también está haciendo lo mismo, que no está haciendo nada, y te juntás así, son salidas, o sea, juntadas que salen de la nada, sin programarse ni nada, pero sí, tener una amistad, un vínculo con otra persona te reayuda, te ayuda mucho. Generalmente cuando lo recibo, o sea, que me reciba a mí muy agradable, porque obvio siempre voy a la casa de mi abuela, así que es un gusto siempre ir. Pero bueno, hoy como charlábamos un poquito hoy, como que ahora Winnie ha quedado un poco como
no sé si parado en el tiempo, pero como que no hay tantas cosas para la juventud que a lo que había en mi momento, o sea, en mis 15 años, por ejemplo, que teníamos el boliche o las primeras salidas eran en Winifreda, no podía salir a otro lado. Que yo ahora siento que los chicos, las chicas de 15 años no tienen para salir al boliche porque no hay. Así que bueno, eso no, como que no hay un lugar, tipo no hay un lugar a la noche que puedan salir, ¿no? Eso. Bueno, a los 10 años empezamos a andar de pueblo en pueblo con mi madre, como una pobreza total, pedíamos de casa en casa para poder comer con mis hermanas. Y cuando tenía 11 años estuve en Santa Teresa, ahí la pasamos también muy mal, andábamos rodando y una noche estaba pidiendo para comer, para llevarle a mi madre y a mis hermanas, y un policía me preguntó qué estaba haciendo a las 11 de la noche. Y le dije que estaba buscando algo de comida para llevarle a mis hermanitas y me pegó una cachetada muy fuerte, donde me levanté del suelo, me fui llorando a mi casa y le dije a mi madre que al día siguiente me quería ir de ahí porque tenía miedo. Y ahí pude venir a Macachín y hacer mi vida, mi juventud. Si bien nunca fui al colegio, siempre busqué trabajar para ayudarle a mi madre y a mis hermanitas. Nos conocimos con Griselda. Quizás esa parte no la recuerdo bien cómo, pero sí fue un amor a primera vista. O sea, y lo debo contar ahora que amo a su mamá, pero en ese tiempo su mamá de Griselda, claro, no me quería. Yo era un chico pobre, sin estudios, sin futuro. Y bueno, nos enamoramos. Ya cuando nos casamos yo tenía 17 años y Griselda 15. Nosotros alquilamos una piecita chiquitita y nos reíamos siempre con Griselda y le contaba a mis hijos, no se olvide de dónde vinimos. Teníamos 3 cajones de manzana. En uno se sentaba Griselda, en otro yo, y la mesita era un cajón de manzana. Pero éramos felices. Teníamos un catre, teníamos un pavil, pero nos faltaba el tubo. O sea que más pobreza que esa imposible. Y soñamos como decirle a la vida, te vamos a enfrentar. Vamos a luchar por el amor. Antes de tener los chicos, ya empecé a trabajar de limpieza. Entré en una casa, tuve como 4 años y después me fui en otra que tuve 32 años, a Carchiconiani. Y después tuve los chicos y me lo cuidaba una señora cuando yo iba a trabajar, cuidaba una señora. Después Alejandra ya se hizo grande, empezó a estudiar, iba al secundario. Y la patrona mía también quiso que vaya conmigo en la casa de ella. Y Alejandra iba con los chicos de mi patrona al secundario. Después salió del secundario, ya se había recibido, se fue a estudiar a Santa Rosa con uno de los chicos de mi patrona. Era como hermano ellos. Sí. Y el nene, el Luis, se fue con la madre de mi patrona, estaba. Y los dos estaban ahí, con la familia que yo trabajaba. Hacíamos obra de teatro, yo entraba, era una de las más famosas porque yo decía cosas que agregaba más de lo que era, para reírse era. Y después voy todos los bailes, no me quedo, baile afuera, acá. Voy al Cumelén, tengo muchas amigas, tenemos una junta de 6 para jugar al truco, jugamos casi todos los días, día por medio. Y un momento de charlar con papá y mamá y un momento también de madurar en la etapa de uno. Decidí venir a estudiar, pero nada, sentí que como que no era lo mío, por ahí no quería hacer gastar dinero a mi papá que por ahí le costaban. Entonces nada, decidí volverme al pueblo en busca de trabajo, a buscar trabajo a Macachín. De hecho a trabajar, yo sabía que tenía que trabajar porque ya era grande, tenía 19. Trabajé un tiempo en el club, después con mi papá y después entré a Salinas.
ahí a Dos Anclas, la fábrica de sal y especia, y estoy trabajando ahí, gracias a Dios, hace 3 años. Y envasado, es envasado de especia y de sal también. Por ahí envasamos lo que es producto como pimentón, orégano, que vienen, lo envasamos todos en caja. Y yo arranqué fútbol desde que tengo noción, de los 5 que voy al club, por ahí el fanatismo del club siempre está presente. El año pasado estuve como profe, anterior a eso había estado con un compañero más trabajando a los 18, tuve la oportunidad de estar con ellos. Y después dejé de estar, pues bueno, porque me vine a estudiar, porque arranqué a trabajar, y el año pasado tenía un coordinador que era muy amigo mío, me llamó para que le dé una mano, así que nada, arranqué el año pasado, este año me convocaron de vuelta, arranqué como profe y a mitad de marzo me ofrecieron ser el coordinador de todas las infantiles de lo que es el club. Yo siempre digo y sostengo que el primer año de facultad es sumamente difícil, sobre todo para los que nos vamos de un pueblo, en donde, bueno, irse a otra ciudad sumamente grande implica muchos cambios, porque, bueno, uno acá vive con sus padres, no tiene nada de responsabilidades más que ir al colegio y estudiar, y cuando te vas a otra ciudad, bueno, ya pasás a ser responsable. Vivís solo, yo me pude ir a vivir sola en un departamento, y bueno, y ahí ya tenés que cocinar, limpiar, pagar servicios, ir a la facultad, aprender a manejarte en la ciudad que no conoces, hacerte amigos. Es un cambio sumamente radical y complicado. Pero yo siempre sostengo que si pasás el primer año, que para mí fue re difícil, imagínate que me venía cada 15 días, me venía o iba mi mamá, porque no aguantaba, y si lo pasás... Ya está, el segundo año ya empecé a mermar, digamos, esa cantidad de idas y venidas, y bueno, y así fui, pero yo siempre fui de volverme. Bueno, ahora estoy en Macachín, entonces estoy como delimitando el campo laboral de la comunicación, porque nada, al ser un pueblo no estaba el espacio creado netamente, entonces estoy incursionando por ese lado y me estoy haciendo toda la parte de comunicación digital en redes. Bueno, estoy trabajando en la parte de comunicación política, un poco del área de salud y ahí voy. Primero porque yo siempre fui de volverme al pueblo y viste, me costó un montón cortar las raíces. Entonces, bueno, y vi la posibilidad de que tenía este espacio y digo, bueno, vamos a probar. Total, pruebo y si no me va bien, mire a otro lado. Como no tengo responsabilidades, digamos, en cuanto a hijos o algo que me ate. Y yo creo que sí, era más, también muy pasional. Por ahí hoy el fútbol es muy pasional. Hay mucha gente que siempre jugó. Tuve un ejemplo a Coco Raimundo, de profe, y nada, fue un histórico de Macachín, un excelente jugador. Chumpi también, otro hombre que jugó mucho tiempo en el club. Así que por ahí la mayoría de la gente la conoce, que estuvo antes y nada, y te cuenta cosas lindas del club. Vivió cosas lindas del club y bueno, es lindo recordarlo. Sí, para mí sí porque ayuda a muchas cosas, no solo en lo deportivo, sino también en lo educacional, digamos, ayuda por ahí a nenes que tienen problemas a despejarlo de cosas que capaz que en la casa pasan y de ahí en el club se olvidan. Para mí sí cumple un rol importante en el pueblo. Yo creo que el pueblo tira y hay posibilidad, hay oferta de trabajo y hay espacio también para que Macachín siga creciendo. Muchos chicos compran su terreno y empiezan a hacer sus casas ahí porque se quedan porque es un lugar lindo, digamos, y hay cosas para hacer. No es que un pueblo así tranquilo que no te ofrece nada. Para mí te ofrece demasiadas cosas y nada, por algo la gente se vuelve.